Buenos días. En este día me ha tocado a mi grupo presentar los principios de la doctrina social de la Iglesia. Mi grupo está compuesto por Yesenia Noemí, Figueroa Monzón, Jacqueline Yasmín Guerra Mendoza y William Mauricio Morales Vargas, y mi persona, Lidia Isabel Flores Olmedo. Eh, para empezar, tenemos lo que es el principio del bien común, que es algo que es inherente a la persona concreta y es prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes, ¿verdad? El bien común se trata de que todos tenemos el derecho universal al uso de los bienes y de la naturaleza, y para usarlos nosotros también, y no, pues, no tenerlos como de forma de propiedad privada, sino que deberían estar libremente accesibles para todos y todas. Algunas de las características del principio del bien común son la justicia en diversos sectores y la voluntad de distintos grupos, que comienza y culmina en Jesús, ya que gracias a él toda realidad puede ser conducida a su bien supremo y a su cumplimiento, porque Dios ha destinado a la tierra y todo lo que hay en ella para uso de todas las personas y de todos los pueblos. También el derecho al uso de los bienes es para asegurar un ejercicio justo y ordenado, con los que todos y todas podemos contar. Son frutos de acuerdos nacionales e internacionales y ordenamientos jurídicos que determinan y especifican los ejercicios de los bienes comunes. ¿Cómo se puede cumplir? Debemos establecer con Dios el fin último de las criaturas, ¿verdad? Y por ningún motivo podemos privar a otras personas al bien común. Es por eso que el Estado debe hacer cumplir la justicia en todos los sectores, ya sean los públicos o los privados, para hacer valer esta decisión, ya que no todas las personas tienen derecho a los bienes comunes que se nos han otorgado por naturaleza, como por ejemplo el agua, derecho a un trabajo, una vivienda, la educación, la salud, etc. ¿En el país se cumple o no este principio? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un artículo del bien común que a los 100 días del inicio de la gestión del gobierno actual, eh, pues siempre se comenzó a ver como una iniciativa privada donde la gente o los gobernantes también estaban buscando su propio beneficio y generar riqueza. Y en este caso, pues se dice que no puede haber crecimiento sin riqueza y sin hacer uso de la potencialidad del país y de los ciudadanos para generar esta riqueza. Lo que nos debería de unir es la búsqueda del bien común, ya sea no importando nuestra religión, nuestras ideologías políticas o nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque todos somos ciudadanos y todos debemos cumplir y ayudar a esto para que podamos tener un bien común entre todos. El gobierno también está obligado a fomentar el bien común en el país, no solo según las orientaciones de la mayoría o de sus intereses, sino que velando por todos y todas los miembros de la comunidad civil, incluidas también las minorías, que es muy importante. Algunas sugerencias son que el gobierno debería de luchar por los bienes comunes y hacer cumplirlas por leyes de la Asamblea Legislativa, y que tampoco no sea un fin autotárquico, que significa que no debería ser un gobierno como independiente, sino que debería de cooperar también con otras naciones. El destino universal de los bienes es un principio que se basa en el hecho que el origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo que Dios ha creado al mundo y al hombre, ¿verdad? Por eso es que Dios nos ha dado cosas como el goce para gozarlos nosotros como sus frutos. Sus características son que Dios ha destinado la tierra y todo lo que ésta contiene para uso de todas las personas y los pueblos. También todos tenemos el derecho a los bienes para asegurar un ejercicio justo y ordenado, y en donde son también necesarios acuerdos nacionales e internacionales, ¿verdad? Para que determine y especifique el ejercicio del derecho a los bienes comunes. También la capacidad de promover los bienes en los pueblos en colaboración con diversos grupos. ¿Y cómo se puede cumplir? Bueno, todos los demás derechos
cualquiera que sean, deben estar destinados universalmente a los bienes. También se pueden establecer normas basadas en el compendio de la doctrina social de la Iglesia para que los bienes sean justos con ordenamiento para establecer dichas normas, ¿verdad? Que no se debería de discriminar tampoco a otras personas ni dejar afuera a las minorías para eso. En El Salvador normalmente este principio no se cumple, ya que por ejemplo cuando se vio lo de la pandemia vimos una caída del nivel de crecimiento económico en el Producto Interno Bruto. No, porque no todas las personas tenían acceso a bienes comunes, como por ejemplo el trabajo, la vivienda, el alimento, etcétera. O sea, no se cumple con regularidad y con dignidad el reparto como equitativo de los bienes comunes que se nos deben por naturaleza. Y muchas familias también se volvieron más vulnerables, dejando ver la brecha. Algunas sugerencias son hacer que se cumplan normas por medio del compendio de la doctrina social también, y así valerlas en cada momento. Y para cumplir con las normas de los bienes de la cultura y de sociedad, también pues se deben hacer normas para que sean cumplidas en las iglesias y en las comunidades. El otro principio es el significado de la unidad, que donde se dice que una sociedad necesita estar al servicio del ser humano y debe proponerse como meta prioritaria el bien común, por lo que necesita estar unificada por un mismo fin. Esto se caracteriza por edificar el bien común entre todas las personas, que compete tanto a la sociedad como al Estado, y los gobiernos deben tener en específico armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. Tampoco es un fin autárquico, ya que tiene valor solo en relación al logro de los fines últimos de las personas y el bien de toda la creación. Se pueden cumplir con la responsabilidad tanto de los ciudadanos como del Estado, porque el bien común como significado de unidad es la razón de ser de la autoridad política. Recordemos que todos los ciudadanos somos responsables de nuestros gobiernos y de cómo elegimos a las personas que se supone que deben trabajar a nosotros. En El Salvador no se cumple, ya que por ejemplo tenemos la noticia de la privatización del agua, que se ha estado discutiendo todavía, y no existe un buen manejo de ella, de este recurso humano, porque no le llega a todas las personas por igual como debería en realidad. No se cumple del todo porque también a nosotros, a los salvadoreños, nos falta corresponder a nuestro prójimo y aprender a no poner nuestros intereses por encima de otras personas. Algunas sugerencias son que el Estado debería participar con la sociedad y llegar a un acuerdo para que beneficie a la población, quienes son los que reciben los servicios de agua, por ejemplo, los servicios normales. Y por ejemplo, tenemos que según Pío XI es necesario que la repartición del bien se revoque y ajuste las normas del bien común y la justicia social, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados, sino que debemos de actuar todos en conjunto para poder sustentar las necesidades de todas las personas siguiendo los principios de la doctrina social de la Iglesia. Por otro lado, también tenemos el principio de subsidiariedad, que es como el principio en virtud por el cual el Estado solo debe ejecutar una labor orientada al bien común. Digamos que sería como una ayuda económica, institucional, legislativa, etcétera, que se le ofrece como a las minorías o las entidades sociales más pequeñas. Algunas características son que promueve la dignidad de las personas para hacer expresiones de tipo económico, social y cultural, recreativo, profesional y político. También promueve las expresiones originarias de la sociabilidad, y en que el principio de subsidiariedad se indica como algo importante de la filosofía social y que tampoco se puede quitar a los individuos, ¿verdad?, sino que todas las personas deberían de aprenderlo. Se puede cumplir creando normas también basadas en el compendio de la doctrina social y repartiendo de forma equitativa los bienes que le corresponden a todos y todas en cuanto a Dios las ha dado para su creación, ¿verdad?
Por ejemplo, en el país no se cumple eh, el principio de subsidiariedad, ya que por ejemplo, está en los impuestos, ¿verdad? Y la natural función del Estado es representar los intereses colectivos de la ciudad, desarrollando las ciudades o las cosas en cuanto a las ganancias que reciben. Sin embargo, en el país son mal administrados y no se logra ver como un tipo de avance en ellos. En las sugerencias están no utilizar la asistencia temporal, que por ejemplo en el campo agrícola en El Salvador no es solamente en tiempos de campaña, se crean sistemas de ayuda hacia estos sectores o a las comunidades más vulnerables y después las dejan olvidadas, sino que tiene que ser algo continuo. Por último, vamos teniendo la participación, en donde todos estamos llamados a ejercer libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás. Y también es uno de los pilares de los ordenamientos democráticos. Este requiere una obra informativa y educativa en la participación solidaria de los ciudadanos en los destinos de la propia comunidad, y también requiere pues la participación tanto de la sociedad como de las instituciones y del Estado para evitar los regímenes dictatoriales o autoritarios. Se puede cumplir dándose en la unidad entre el Estado y la población para que todos conozcan los bienes comunes a los que todos tenemos derecho, y también ejerciendo el derecho a la democracia que les corresponde a todos y cada uno. Por ejemplo, en el país se está dando que el actual presidente quiere pues modificar la constitución de cierta forma, y se dice que pues podría ser para él alargar también su tiempo de gobernación, lo cual no se cumple, pues con este principio no se cumple porque el gobierno también se está comportando de forma autoritaria y no está velando exactamente por los derechos y los bienes comunes que necesitan los salvadoreños. Y también está ignorando muchas necesidades de salvadoreños que están alzando su voz para que los puedan notar. Algunas sugerencias es que el Estado ponga más atención en las necesidades de los ciudadanos y no ignorarlas, ¿verdad? Sino que también en general los gobiernos deben aprender a no ser egoístas y enseñar a la población sus bienes de forma equitativa. Finalmente tenemos el principio de solidaridad, que confiere el particular relieve de la sociabilidad de la persona humana, igualdad de todos y dignidad en derechos, y el camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Sus características es que debe captarse en su valor de principio social ordenador de las instituciones, es una verdadera y propia virtud moral, y es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común y por el bien de todos. Se puede cumplir reconociendo el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, ¿verdad? Y también reconociendo que vivimos del amor trascendente de Dios, pues Él es el centro de todo, y gracias a Él es que están todos estos principios, gracias a Él y a la Iglesia. El Salvador actualmente necesita solidaridad, y este principio en su totalidad no se cumple porque no se tiene acceso a bienes como el agua, la educación, la salud, porque el Estado y los gobernantes se enfocan más en sus propios intereses que en los de su población, cuando debería ser el contrario. Algunas sugerencias son enseñar en las escuelas el principio de solidaridad, tomar el ejemplo de Jesús, ya que Él es el ejemplo vivo de solidaridad y caridad, y también enseñar a todos cuáles son los bienes comunes que nos pertenecen, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que nos corresponde a cada uno como ser humano, y es importante enseñarlo. Y eso sería todo. Muchas gracias.